Quería referirme brevemente, como presentación del tema, a lo que fue la secularización del poder político, o lo que es lo mismo, el poder político como un absoluto, origen del bien y del mal, fuente de toda ley, principio absoluto que rige la vida humana. Podríamos decir que no siempre fue así. Podríamos también hacer una analogía entre este poder político moderno, absolutizado, y lo que fue también el poder en la antigüedad, en el mundo pagano. Entre los antiguos egipcios los faraones eran divinidades. El emperador romano estaba revestido de un carácter sagrado. El hombre antiguo no supo de la división entre la dimensión religiosa y la dimensión política. Esto fue la gran novedad que introduce el cristianismo. A partir de que el imperio se hace cristiano con Constantino, a partir del gran desarrollo teológico de los padres, especialmente de San Agustín, en esa obra monumental, La Ciudad de Dios, a lo largo del desarrollo del pensamiento medieval, aquellos tratados sobre espejos de príncipe, ¿no?, donde se mostraban las virtudes cristianas que el príncipe tenía que vivir. Si eran virtudes cristianas que correspondían al príncipe, eran virtudes que les eran enseñadas por otro poder, por otra institución que iluminaba su realidad, pero que no eran ellos. Que era la Iglesia, que era el pensamiento cristiano, que era la revelación cristiana, que era la tradición cristiana que venía de Cristo mismo, de los apóstoles, de los padres y de los grandes maestros y teólogos del medioevo. Con Santo Tomás se distingue claramente el poder religioso del poder temporal, la gracia de la naturaleza, que no son contrarios, sino que son complementarios y confluyen hacia un mismo fin, que en definitiva es el perfeccionamiento del hombre en su dimensión humana, natural, y su elevación al orden sobrenatural de la gracia. Esto comienza a quebrarse cuando las monarquías nacionales que se van consolidando a partir del siglo XIV pretenden o buscan, algunas de ellas, asumir el poder religioso, asumir el dominio de las iglesias de sus territorios, convertir al príncipe, al rey, en la autoridad suprema sobre la vida civil y la vida religiosa. Van a tener sus teorizadores, estos hechos históricos van a tener sus grandes teorizadores, primero Marsilio de Padua, luego Bodino, teóricos que afirman la soberanía del poder político. Un poder político que se va revistiendo de caracteres sagrados, que va prácticamente a convertirse en una iglesia local. Esto se lleva a su plenitud con el protestantismo. Lutero, al desconocer la institución eclesial, va a delegar esas funciones sagradas en los príncipes temporales. Y entonces el poder político se va revistiendo de este carácter absoluto. Ya no es el que lleva adelante, ejecuta la justicia a partir de un orden dado, de una ley ya dada superior, sino que se va a convertir de algún modo en la fuente misma de la ley. Todavía, por supuesto, en la modernidad, entre los siglos XIV, XV, XVI, a los príncipes no se les va a ocurrir legislar aberraciones, disparates, como vamos a ver más adelante, pero sí se van revistiendo de este carácter absoluto.
Me faltó mencionar entre medio, ahí mencioné a Marsilio, a Bodino, a Maquiavelo, ¿no? Que separa el poder político de la ética, ya ni pensar en aquellos espejos de príncipe, esas virtudes que tenía que reunir el príncipe, sino que el príncipe representa el poder es un fin en sí mismo y todo medio que sirva para fortalecer ese poder es lícito. Por supuesto, los que tienen la visión progresista de la historia, todo esto lo ven como un progreso en el desarrollo de la humanidad, ¿no? Y aquellos críticos del Estado moderno, del poder político, del poder en cuanto a imposición, no del Estado en cuanto a, digamos, aquel que organiza la vida social, que sabemos que la izquierda actual quiere más y más y más Estado, pero el poder como autoridad, como ley, como orden, lo detestan. Tienen esa contradicción. Por un lado, mucho Estado y por otro lado, un rechazo al poder visto desde esa dimensión ordenadora. Pero ese poder que se fortalece con Maquiavelo, todos estos autores progresistas lo consideran un progreso en la evolución humana. ¿Por qué un progreso? Porque rompe con aquel orden, no político, sino con aquel orden cósmico en el que estaba encuadrado el hombre del medioevo. Marsilio de Padua, Maquiavelo, Bodino, el estallido de la Reforma Protestante, todo conlleva al fortalecimiento del poder temporal, el poder temporal que se convierte prácticamente en el dueño de la vida civil y religiosa de sus naciones. Sin embargo, la gran ruptura, el hecho que va a hacer eclosionar todo, es la Revolución Francesa, cuando se considere que la soberanía, que estaba encarnada antiguamente en Dios, cuya imagen era la Iglesia, la tradición que la Iglesia representaba, luego el príncipe, los reyes absolutos asumen esa soberanía. Con la Revolución Francesa van a ser las multitudes y los supuestos representantes de esas multitudes. Entonces todas las revoluciones modernas, consecuencias de la Revolución Francesa, y los estados que se van constituyendo modernamente, se van a atribuir el poder absoluto, la soberanía absoluta y el derecho de legislar lo que se les ocurra, cualquier aberración, sin reconocer ningún orden superior. Y ahí estamos en la secularización absoluta del poder. Nos toca, por lo tanto, hoy iluminar la recta política y reconocer que hay una instancia superior contra la que el poder político no debe levantarse, sino que debe encauzarse en torno a esos principios naturales, humanos, de la moral humana, que está reflejada en el Decálogo, pero que corresponde a la esencia misma de la persona humana.